¿Qué tal, Muckers? Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y hoy les quiero compartir una pequeña lección relacionada con la pirámide de automatización o la pirámide SIM. Muy importante en todo lo que tiene que ver en las comunicaciones industriales para entender el flujo de información desde niveles inferiores hacia la parte de gestión y de supervisión en la mayoría de los sistemas integrados que encontramos en la industria. Los espero entonces adentro para que vean todo el contenido a continuación. Y todos aquellos que estén interesados en desarrollar habilidades profesionales con estas temáticas, aquí arriba en la tarjeta les voy a dejar el enlace para que accedan a la preventa del Diplomado de Comunicaciones Industriales 100% online y desarrollen ese tipo de habilidades. Los espero entonces en el contenido. Nos vemos pronto. Chao, chao. Muy buenos días, alumnos del Diplomado de Comunicaciones Industriales, y vamos a arrancar con las primeras lecciones del módulo número 1. En este punto quiero que trabajemos todo lo que son los modelos de automatización, y hay dos frameworks bastante importantes o marcos de referencia, y se los voy a enseñar a usar, no de una manera muy teórica, pues porque habitualmente lo tradicional sería ver esto simplemente teórico, y lo que quiero es que podamos usar esos marcos de referencia para que sea en nuestro día a día una herramienta, una manera de entender cómo está construido todo el tema de las comunicaciones industriales, o también de plantear nuestros proyectos. Cuando no tenemos nada, la manera más estratégica es utilizar estos marcos de referencia para plantear proyectos que inician desde cero. Les cuento un poco. Entonces, lo hago yo personalmente. Les cuento algo rápidamente ahí. Si yo quiero iniciar un proyecto de gran envergadura, o un proyecto no necesariamente de integración de tecnologías, siempre utilizo la pirámide de automatización. ¿Cómo la utilizo? La utilizo para mostrarles a mis clientes cómo pueden entender la interconexión que existe entre el hardware o todas las tecnologías, enfocándose evidentemente en los problemas que le voy a solucionar a mi cliente. La pirámide de automatización es muy visual. Uno puede ver que esta arquitectura en diferentes niveles muestran tanto herramientas en hardware y software que ayudan a resolver problemas de ingeniería. Por eso este sería un ejemplo en el que yo empleo habitualmente la pirámide de automatización entonces para presentar mis proyectos, o ya sea mi equipo de ingeniería, con la intención de tener una estructura, una estrategia, un orden frente a lo que vamos a desarrollar en el proyecto de ingeniería que estemos trabajando. Voy entonces a mostrar la primera versión. Esta primera versión de la pirámide de automatización es la que vamos a tener por guía. Aquí abajo en el material ustedes van a encontrar un podcast donde voy detallado paso a paso viendo cada uno de estos niveles. ¿Yo qué quiero? Y es que entendamos que existen varios tipos, o cada fabricante puede plantear su pirámide de automatización, pero lo que vamos a hacer es tener esta como referencia, y todos los fabricantes, como tienen su modelo de pirámide de automatización, la variación está en el número de niveles y en los nombres, pero realmente el concepto es el mismo, porque muchos agrupan niveles y otros simplemente lo que hacen es tenerlos discriminados, o a veces aumentar alguno de estos niveles para una funcionalidad muy particular. Entonces, claro que quede lo siguiente: vamos a tener esta pirámide como nuestra guía, y a la luz de ella voy a mostrarles cómo otros fabricantes están presentando sus tecnologías y hacemos el símil. Nuestro modelo de pirámide de automatización industrial, o de SIM, Computer Integrated Manufacturing, está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Y el flujo es en el sentido desde la parte inferior hacia la parte superior. Y desde la parte inferior encontramos hardware y funcionalidades menos complejas, más enfocadas a adquirir señales, a variables y actuadores, y en la medida que vamos subiendo en la misma pirámide,
lo que hacemos es ir llevando esta información a equipos con funcionalidades más potentes, y la manera en que esa información fluye y sube entre niveles es a través de los protocolos, a través de las redes industriales. Entonces aquí aparece un concepto nuevo para nosotros, que los protocolos o las redes es la manera en que los equipos o las tecnologías pueden compartirse información entre niveles, ya sean superiores o niveles inferiores. La clave está en los protocolos, y son protocolos propios de equipos de industria, no son protocolos de computadores o protocolos de tecnologías más populares o externas a la industria. Y eso es importante tenerlo claro, por eso las redes industriales o el nombre de comunicaciones industriales, porque lo que nos está indicando es que son herramientas de comunicación propias de estas tecnologías. Clave este diplomado porque nos va a llevar a entender ese tipo de lenguajes, de métodos, de estructuras propias de la comunicación, de tecnologías a nivel de ingeniería en la industria. Entonces el diplomado nos va a permitir eso. Retomemos ahora nuevamente, reencaminémonos frente a la pirámide. Les hablo del primer nivel. El primer nivel es el primer de máquina. El primer nivel es el nivel de máquina, y en ese nivel que vamos a tener habitualmente simplemente es la zona donde estamos capturando toda la información de sensores, donde podemos generar algunas acciones mediante actuadores. Puede ser que en este nivel el tipo de estructura de control esté basada solamente en lógica cableada, es decir, son tecnologías muy básicas, pero que me permiten a partir de allí empezar a capturar la información del proceso o tener acciones directas sobre los actuadores para modificar el comportamiento del proceso, de la máquina, en fin. Este nivel de máquina, que así es que le estamos llamando entonces, inicia parte de la digitalización. Por ejemplo, si yo quiero tomar una variable de temperatura, ahí tendría que tener un transductor. Comenzaría con mi sensor de temperatura y voy a hacer que esa variable física se convierta finalmente en una información eléctrica, se digitalice para yo poderla primero, en primera instancia, tener esa información 100% digital, y luego en su momento pues este tipo de información llevarla a equipos de control o equipos que registren la variable de proceso. Ese sería como un ejemplo. Si estoy hablando de variable de temperatura, o simplemente podría ser la detección de posición, un final de carrera, un sensor inductivo, un sensor capacitivo, serían esos elementos. Si voy ascendiendo, llega el nivel de estación, y en el nivel de estación es donde aparecen elementos, esta palabra es clave, los famosos PLCs. Los famosos PLCs, que son los controladores lógicos programables, es el equipo de preferencia en la industria para realizar tareas de registro, control y de compartir información. El controlador lógico programable entonces necesita de máquina porque evidentemente está tomando toda la información de variables, de procesos, del proceso, a través de sensores, y también puede generar, hacer que sus acciones lleguen a la máquina directamente por medio de los actuadores. Entonces en estación empieza a tener como protagonismo este tipo de hardware. Son tecnologías un poco más, son inteligentes, 100% pues programables, inteligentes, es de acuerdo a, pues, a la funcionalidad que veníamos teniendo en máquinas, y son mucho más potentes. ¿Listo? ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los invito a que se unan a mi club de autoformación. Allí voy a poderles enseñar una cantidad de competencias que les permitan fortalecer su perfil profesional alrededor de temáticas como la automatización industrial, las comunicaciones industriales y la industria 4.0. Tengo una gran cantidad de cursos y diplomados que sé que van a poder ayudarte a crecer y tener más oportunidades en el campo laboral. Te veo dentro, te espero entonces en mi club. Un abrazo, chao, chao.